These things are not necessary. It may be fine, but don't risk it here. I heard one footstep, I guess. Estoy yendo a Cabrín y no me atendió la radioterapeuta. ¿Vos apretaste? ¿No? No me atendió la radioterapeuta. El 4, de ahí scan y de ahí pone finalizar.
Un segundo, estoy acomodando la configuración de la máquina para poder dictar la clase. Si me esperan y me disculpan, 2 segundos, por favor. Buenas, ahora me ven, me escuchan, espero que sí. Sigo teniendo algunas dificultades para el uso de esta tecnología, en tal caso le pido disculpas como la primera vez. En esta ocasión lo que vamos a tratar de ver en términos de 30 a 45 minutos son la bolilla 2, en lo que refiere al punto tercero, cuarto y quinto, efectos de la ley, orden público y modos de contar los intervalos en el derecho. Entiendo que está saliendo bien la transmisión. Si ustedes tienen algún modo de confirmarme esto a través del chat, les voy a agradecer. Se escucha bien, doctor. Perfecto. Bueno, los efectos de la ley en el tiempo, como ustedes ya habrán visto en clases anteriores, hemos visto cómo el Código Civil y Comercial refiere a las distintas fuentes del derecho como un modo de regular y reglamentar en cierto modo las situaciones y relaciones jurídicas entre las personas. En esta ocasión, lo que vamos a ver son las singularidades particularmente que tiene la ley, tanto en lo que refiere a su aplicación, su vigencia y los efectos que hay que considerar respecto de la misma. Esos efectos que tienen que ver con el aspecto temporal y el aspecto subjetivo de la ley en cuanto a las personas que son alcanzadas por esa situación que está normada en la ley. Bien, voy a intentar, bien, ahí logré pasar a la segunda filmina, que en cierto modo refiere a esto que decía, los efectos de la ley. Me estoy refiriendo en esto particularmente del artículo 4 en adelante, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, primero y décimo segundo, que son las normas que en cierto modo vamos a ir viendo hoy y que tienen que ver con los 3 puntos del apartado de la bolilla 2 que enunciaba al inicio de la clase. Como ustedes reconocerán ya, en función de las clasificaciones que le ha dado o definido el legislador en cuanto a las características que tiene la ley, que en todos los casos refieren a una norma que prescribe y dispone con notas de coactividad el respeto por parte de sus destinatarios, ¿no? La norma, en función de esa característica que le da la fuerza coactiva, supone que los destinatarios de estas normas van a tener que atenerse a las prescripciones de la ley. Ahora bien, esa norma que tiene las características, o esa ley que tiene las características de generalidad y de coactividad que mencionaba anteriormente, va a tener una limitación que va a estar dada en función de los alcances de esa ley, ¿no?
Y como dije anteriormente también, los alcances van a estar singularizados en función de un territorio y en función de una circunstancia que va a tener que ser considerada respecto de las personas que son alcanzadas por la ley. Hay distintos modelos o sistemas que los códigos o las legislaciones en general disponen para aplicar o para definir estos aspectos que estaba mencionando anteriormente. Uno de ellos tiene que ver con el sistema de la territorialidad, como lo estarán viendo allí en el Power. Este sistema que consiste en que las leyes que son dictadas bajo un determinado territorio, en un determinado lugar, tienen efectos y aplicación concretamente en ese territorio y en ese lugar, que están determinados y que suponen la jurisdicción del Estado para disponer o para emitir esas normas que obviamente son emitidas por autoridades competentes y bajo las formas que disponen el ordenamiento, en este caso la Constitución, para su vigencia. Me estoy refiriendo en esto al procedimiento de sanción y de promulgación de las normas que ustedes ya han visto en clases anteriores y que en todo caso deben ser siempre consideradas para considerar la fuerza normativa de la norma y en todo caso la vigencia que va a tener esa norma respecto de el lugar a donde va a tener su aplicación. Entiéndase que este sistema, que es el que generalmente, en cierto modo, en su artículo 4, es el que mayormente tiene aplicación y adopción en distintos códigos, no solamente en el nuestro, sino también en otros códigos civiles y comerciales del derecho comparado. ¿Se me escucha hasta allí? Si me pueden confirmar si está saliendo el audio bien, le pido... Se ve un poco mal. Bien. Como una segunda opción respecto de los efectos y la aplicación de las normas en relación al tiempo y al lugar, también existe lo que se llama el sistema de la nacionalidad, lo que ustedes seguramente hayan visto en derecho, en Introducción al Derecho o en el Derecho Romano, que consistía en que las leyes de un determinado país se apliquen a ciudadanos o a personas que, en función de un criterio de nacionalidad, son alcanzadas por esas normas, ¿no? El famoso, el ius soli, perdónenme 2 segundos, ahí estoy, que se contrapone al ius consanguini, que es el que estoy refiriendo en esta ocasión, en esta oportunidad. Ambos sistemas dialogan y en algunos casos van a tener aplicación en uno o en otro sentido en la extensión del Código Civil y Comercial, ¿no? No es un criterio uniforme, pero sí mayormente, en nuestro caso, nuestros legisladores han optado, como decía anteriormente, por el sistema de la territorialidad de la ley o de la aplicación de la ley en función de la territorialidad, lo que se denomina como el ius soli o el derecho del suelo, ¿no? Que fue adoptado también este criterio en el Código Civil de Vélez y que hoy tiene su reflejo también en el Código Civil Comercial vigente. Esto no quiere decir que las normas que reglamentan y que integran el Código Civil en sus distintos articulados refieran y adopten siempre a este sistema, ¿no? Habrá algunas excepciones en las cuales el legislador opta también para regular determinadas circunstancias y para salvaguardar determinadas circunstancias que son atribuidas por la ley. ¿Puede guardar? Hay otro micrófono encendido y se escucha doble. Entonces es confuso. Claro. Cecilia, ¿tienes el micrófono para arriba? En todo caso, si existe y hay un micrófono encendido, le pido a quien estén usándolo que lo anule. Yo no tengo la posibilidad de hacerlo. En todo caso, si les parece, sigo con la clase. Sí, lo que se puede sentir quizás en el caso es un ruido de fondo, un golpe
que tiene que ver con la circunstancia de que el vecino, en esta oportunidad, está haciendo algunos arreglos y por allí está dificultando el sonido y la salida de mi audio, ese ruido molesto. Les pido disculpas. Bueno, como decía anteriormente, el artículo 4 concretamente y literalmente establece que las leyes son obligatorias para todos los que habiten en el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliarios o transeúntes, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes específicas. Esto que en la literalidad del artículo refiere a la aplicación obligatoria de la ley en su ámbito jurisdiccional, ¿no? Y que obliga a que los destinatarios de esas normas respeten y con la característica de coactividad la aplicación de la ley. En este caso, cuando la norma tiene que ser interpretada y en todo caso aplicada también por el juez, lo que en todo caso va a tener que tener en cuenta el juez es el sentido de la norma y atenerse a la aplicación de la norma en este sentido. Como decía, la ley argentina adopta el sistema de la territorialidad de la ley en cuanto a las consecuencias que van a derivar de esa ley, ¿no? Que tienen que ver con la soberanía y la jurisdicción que supone el Estado tiene para dictar y para reglamentar las leyes que creen que son necesarias para mantener la armonía y la seguridad jurídica en su ámbito territorial. Del mismo modo, también pueden ocurrir, hay determinadas circunstancias de que en determinadas relaciones o situaciones jurídicas va a haber que considerar, dadas las personas o el lugar donde se desarrolla o se define esa relación jurídica, que quizás podamos encontrarnos con situaciones, como decía anteriormente, donde haya que considerar la aplicación de una norma extranjera o la consideración de una norma específica en función y en orden subjetivo de la persona que es parte integrante de esa relación jurídica. Una referencia, un comentario, el artículo se apoya en el carácter imperativo de la ley, que debe ser interpretada en el sentido amplio y comprensivo de todas las normas de carácter general emanadas por autoridades competentes. Esto fue algo de lo que intenté adelantar anteriormente. Mientras que la territorialidad determina el ámbito de validez de la norma en relación a cierto territorio, vinculándose con el criterio, con el principio de la soberanía y la igualdad de la ley. Estos principios que son rectores en los estados, son rectores y son principios del Estado de Derecho, son los que justamente están consagrados en la Constitución Nacional. Como siempre decimos, si bien nosotros en esta oportunidad estudiamos, abordamos y tratamos de descubrir el sentido de las normas que están consideradas en el articulado del Código Civil y Comercial, eso no quita de nuestra mirada que siempre tenemos que tener como referencia la máxima grada normativa que tiene en todo el ordenamiento jurídico la Constitución Nacional. Esto que nosotros vemos con aplicación concreta en el artículo 4 del Código Civil y Comercial tiene obviamente una razón de ser jurídica y de validez formal y legal en la Constitución Nacional, en distintos artículos de esa Constitución, como también lo tiene el fundamento en otros artículos o convenciones de derechos internacionales. Yo allí en la filmina proyecto o le referencio algunas normas que tienen que ver con esto, donde está implícito, diríamos, la validez legal que tienen las normas en función de lo que dispone nuestra Constitución Nacional y desde allí la obligatoriedad de esas normas en nuestro ámbito territorial. Y que esas normas, esas
prescripciones legales que tienen características de obligatoriedad y coactividad para quienes son alcanzados en ese ámbito territorial o jurisdiccional, supone también, en algunos casos específicos de excepción y que deberán ser considerados en todo caso por el juez al momento de resolver y aplicar la ley, que pueden ocurrir en algún momento la comparencia en esa situación jurídica o la consideración de otras leyes de otras naciones que pueden y deben ser consideradas para resolver la situación en su recto sentido legal. Como regla general, y finalizo con esto esta parte, se aplica la ley territorial a todos los habitantes y solo cuando esto lo dispone. En ciertos supuestos se hará la aplicación de la ley extranjera por los jueces de nuestro país en función generalmente de ciertas relaciones que son definidas o son consideradas en función de la seguridad o de policía o de orden jurídico específico, que son las que van a ser tenidas en cuenta por el juez al momento de resolver la situación jurídica que se presenta a su consideración. El artículo o el programa, si no me equivoco, refiere a dos normas específicamente que están contenidas en el Código Civil y Comercial. Dice breve referencia a la aplicación del derecho extranjero, que tiene que ver un poco con esto que le decía anteriormente, artículo, y que podríamos encontrar una referencia normativa del derecho extranjero, o del criterio que nuestro legislador, y cómo pondera y cómo reconoce la aplicación del derecho extranjero en determinadas circunstancias, que hoy tienen una consideración en la parte correspondiente al artículo 2594 y 2595 sobre el derecho extranjero. Yo no voy a centrar mucho mi atención en ese artículo, más allá de esto que estoy mencionando en esta filmina que ustedes están viendo. Tiene que ver con normas de derecho internacional privado. Ustedes cuando lleguen al final de su carrera van a tener la oportunidad de adentrarse en el estudio del derecho internacional privado, particularmente en el derecho civil 5 que ustedes conocen, que tiene que ver con la consideración y la aplicación de la ley de contenido o de fuente extranjera para determinadas circunstancias. Algo que es sumamente complejo y en todo caso lo dejo para allí, sin antes olvidar de hacer una lectura de estas normas que en todo caso tienen que ver con un criterio o una armonización legal que van a tener en consideración los jueces al momento de resolver una determinada situación en las distintas posibilidades que se abren en las relaciones y situaciones jurídicas. Eso normalmente se denomina armonización, es la tarea que hace, que se lleva adelante, o que en todo caso tiene que realizar un magistrado, considero un magistrado cuando hay normas de distinta fuente legal o estatal, en orden a la nacionalidad de las mismas, de donde surgen esa ley, para que no haya incompatibilidad entre lo que establece una norma y otra. Eso es una tarea de armonización que supone la coincidencia o el acuerdo entre los estados respecto de el respeto del derecho extranjero o la consideración del derecho extranjero en una mirada de orden nacional en una determinada situación, que en todo caso siempre representa una complejidad al momento del análisis y la aplicación de la norma, y el juez siempre va a tener que tener presente esta consideración cuando en esa situación a la que estamos haciendo referencia hipotéticamente tenga que considerar la aplicación de una norma o de un artículo o una ley que es dictada por lo que es el orden jurídico internacional, que tiene sus definiciones. Como ustedes ven allí, el artículo 2594 categóricamente dice que las normas jurídicas aplicables a situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos nacionales se determinan por los tratados y las convenciones internacionales vigentes de aplicación en el caso.
y en su defecto de normas de fuente internacional. Se aplican las normas del derecho internacional privado argentino de fuente interna. Insisto que allí entran a jugar criterios de reenvío y de aplicación o de armonización de lo que puede definirse en normas de distinta jurisdicción, que en todo caso van a tener que ser consideradas por el juez. Lo mismo en una descripción más taxativa es el artículo 2595 en cuanto a la aplicación del derecho extranjero. Siempre, insisto, esto es una norma que tiene una consideración en nuestro ordenamiento jurídico, en el Código Civil y Comercial específicamente, y que en todo caso tiene que ver con otros compromisos internacionales que el Estado argentino ha asumido con otras naciones y que tienen que ver con aceptar y respetar también las normas extranjeras en cuanto a la aplicación o en cuanto a las prescripciones que pueden llegar a emanar de ellas en función de situaciones o relaciones jurídicas que van a tener sus efectos en nuestro país, ya sea por un contrato o por una situación específica, o por las personas que intervienen en una situación o relación jurídica específica que tiene sus efectos en nuestro territorio nacional. Dice el artículo 2595 que el juez establece su contenido y está obligado a interpretarlo como lo harían los jueces del Estado al que ese derecho pertenece, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia de la ley invocada. Si el contenido del derecho extranjero no puede ser establecido, se aplica el derecho argentino. Eso como una de las opciones que existen. Insisto que puede haber muchas más. Acá el legislador ha considerado genéricamente 3 posibilidades, que son las que están prescritas en estos 3 incisos. Si existen varios sistemas jurídicos covigentes con competencia territorial o personal, o se suceden diferentes ordenamientos legales, el derecho aplicable se determina por las reglas en vigor dentro del Estado al que ese derecho pertenece. Y en defecto de tales reglas, por el sistema jurídico en disputa que presente los vínculos más estrechos con la relación jurídica de que se trate. Insisto que la comprensión de esto puede representar una dificultad que no necesariamente debe ser atendida por ustedes, porque esto es parte de la materia que ustedes van a ver en quinto año y que representa de por sí una complejidad. El último inciso: si se dan el supuesto de que diversos derechos son aplicables a diferentes aspectos de una misma situación o diversas relaciones jurídicas comprendidas en un mismo caso, esos derechos deben ser armonizados procurando realizar las adaptaciones necesarias para respetar las finalidades perseguidas por cada uno de ellos. ¿Bien? Evidentemente, para tranquilidad de ustedes, quizás en algún aspecto la norma no les pueda dar, y es compleja, y refiere a supuestos de regulación normativa de una complejidad que, en todo caso, el transitar por los derechos civiles que continúan a les va a permitir a ustedes tener una mayor aprehensión o comprensión de esta norma. Yo, por una cuestión de respeto al punto y a los puntos que plantean el programa, entendía que era hacer al menos una lectura o una consideración al respecto de esto que se denomina o es parte del derecho internacional privado. Bien. Ahora, ustedes ya recordarán, o al menos creo haberlo hecho alguna mención, por lo menos muy breve, cuando hablábamos de la integración de principios rectores en nuestro Código Civil y Comercial, en la parte primera sobre todo, de los primeros artículos del Código, no solamente se hablaba de las fuentes, y en este caso de la aplicación de la ley, sino de los efectos que la ley tiene. Acá ya salimos del ámbito de la consideración territorial que hay que darle a la ley y que obliga a que las partes que son alcanzadas, los destinatarios de esa ley, la respeten. En este caso nos vamos a referir a los efectos, a la entrada en vigencia de la ley concretamente, y desde allí la fuerza obligatoria que emana de esa ley, que
como ustedes saben, ha sido formulada y objeto de el proceso correspondiente de sanción normativa que por nuestro ordenamiento jurídico se ha establecido. Es decir, ya sea que sea una norma que tiene su tratamiento en el Congreso de la Nación, primeramente quizás en la Cámara de Diputados y luego en senadores, y después de la correspondiente sanción de la ley vendrá la etapa de la promulgación y publicación de la ley. Desde allí se supone que esas normas tienen la característica, esas normas, la ley particularmente, tiene las características de obligatoriedad, por lo tanto, desde ese momento empiezan a generar efectos jurídicos que deben ser considerados por las personas que son destinatarias de esas normas o que son alcanzadas por esa norma. Esto, que tiene que ver con los efectos de la ley en relación al tiempo, está previsto concretamente en lo que es el artículo 7 del Código Civil y Comercial, que refiere a las situaciones y relaciones jurídicas, en una conceptualización que en su momento yo la planteaba en una condición de sinónimos, pero que en una lectura más profunda desde la doctrina o desde la ciencia jurídica hay diferencias entre ambos conceptos. Pero el legislador opta y pone en una igualdad la situación de las relaciones jurídicas con las situaciones jurídicas. Insisto con esto que en todo caso, para los que tienen que avanzar en el estudio de estos conceptos, lo pueden encontrar con mayor profundidad en cualquiera de los libros de consulta. Puede ser desde ya el de Borda, el de Cifuentes, el de Herrera y el de tantos otros doctrinarios que mayormente han encontrado una distinción y una diferenciación conceptual y académica al respecto del alcance de las situaciones y relaciones jurídicas. El artículo 7 refiere a las dos, y en todo caso yo lo que voy a tratar de avanzar es en poder describir en el ámbito de una relación o una situación jurídica qué efectos tiene la norma en correspondencia a las distintas etapas que pueden verse consideradas entre una relación jurídica específica, las personas que están involucradas o que están afectadas en esa relación jurídica y los efectos o las consideraciones que van a emanar de la ley y que deben ser consideradas en este sentido. En la filmina ustedes ven que independientemente de la situación o la referencia que hacía anteriormente sobre situación y relación jurídica, acá lo que vamos a tratar de ver es la diferenciación en las distintas etapas de esas relaciones y situaciones jurídicas, que van a tener tres consideraciones al menos, en referencia a la ley, que se supone estamos considerando en función de que es una norma que es obligatoria, porque ha sido sancionada, promulgada y publicada con los efectos que le dan y que la caracterizan como obligatoria. Dice el artículo 7 en una síntesis que utilizo solamente a los fines de la parte pertinente de la clase, que a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Y otra referencia que hace con respecto a la eficacia temporal de la norma es que las leyes no tienen efecto retroactivo. ¿Qué supone esto? Que una ley que ha sido sancionada, promulgada y publicada, es decir, que ha sido aprobada según el procedimiento legal y constitucional establecido, va a tener efectos y necesariamente va a tener que ser cumplida por quienes son los destinatarios o quienes están alcanzados por esa norma de manera inmediata a que ha sido esa ley publicada. ¿Se entiende hasta allí? Sí, los efectos de la ley inmediatamente cumplimentado del procedimiento legal para su entrada en vigencia
proyectan efectos jurídicos desde ese mismo momento. Y hay un principio rector que indica que la norma, que la ley, como criterio general, no solamente que tiene una aplicación inmediata desde su sanción y desde promulgación, sino que también que el efecto de la norma siempre se proyecta hacia adelante en el tiempo. La norma va y los efectos que surgen de esas normas, de esas leyes particularmente, van a tener que ser considerados para el futuro. Lo contrario sería hablar del efecto retroactivo de la norma, que como ustedes están viendo en la filmina, en principio es una circunstancia que no estaría permitida en la generalidad de los casos, pero en determinados supuestos y bajo determinadas circunstancias puede ocurrir que la ley o que una situación jurídica específica esté alcanzada por esta circunstancia. Es decir, que desde una ley que tiene vigencia y aplicación en un tiempo presente pueda llegar a ser considerada respecto de un tiempo pasado. Quizás que esto es complejo, pero trataremos 7, y tomando en consideración a Rouvier, quien es quien cita Borda. Borda lo toma él de referencia en estas referencias que hacía alusión yo anteriormente respecto de la diferencia. Y que lo que es importante siempre respecto de los efectos de la ley en el tiempo, tenemos que considerar siempre 3 situaciones, no hay otras posibilidades. Es decir, la relación de la ley en función del tiempo presente, del tiempo pasado, que en todo caso habrá que ver respecto de esa situación de retroactividad que mencionaba anteriormente, que es de excepción y que generalmente no es lo que ocurre, y respecto de los efectos de la ley en el futuro, que es lo que generalmente ocurre cuando se dicta y se dispone la sanción y la promulgación de una ley. El legislador lo que está considerando es regular una situación que él entiende debe ser reglamentada, debe ser regulada, porque hay un interés estatal en ese sentido, y siempre lo va a hacer con una mirada de futuro. Ahora bien, puede ocurrir que, dada la literalidad de la norma o las consideraciones normativas que tiene esa ley, que también pueda tener una proyección y un efecto y una consideración respecto de un hecho o una situación o una relación jurídica para el pasado, que es lo que dice aquí. Puede tener efectos retroactivos si su aplicación se remonta al pasado, tiene efectos inmediatos si se aplica prontamente en el presente, y tendrá efectos diferidos si, viniendo del pasado, la situación que el legislador regula una situación que ha sido considerado, que ha nacido en un tiempo anterior al dictado de la norma, pero en todo caso lo que considera es regular o redefinir esa situación en términos legales para el futuro, ¿no? Que es el tercero de los supuestos que yo estoy mencionando en la filmina. Insisto, esto que quizás yo lo estoy pasando rápido, con la idea de poder dejar al menos los matices de estas 3 consideraciones que tienen que ver con los efectos de la ley en el tiempo y los supuestos que pueden darse en referencia a la ley y las consecuencias de la ley van a ser considerados en estos 3 aspectos que estoy mencionando, y es muy sucinta y somera mi referencia en este sentido, pero en función de poder describir y precisar con ustedes lo que se denomina y que comúnmente van a escuchar hablar ustedes de la retroactividad de la ley. La retroactividad de la ley, como dije anteriormente, que no es el principio, sino que en todo caso es una excepción que es considerada por el legislador específicamente bajo determinados supuestos, supone que la ley ficticiamente, en una hipótesis que hace el legislador, considera un tiempo o un hecho anterior a la promulgación de la ley a la cual estamos haciendo mención. Es una especie, una ficción de preexistencia de la ley que se proyecta temporalmente a hechos, conductas o derechos previos a su promulgación. Insisto, estas son situaciones de excepción cuando el legislador entiende que la norma, la ley que está dictando en un tiempo presente y con una proyección de futuro siempre, ese es el principio, en algún caso específico y para regular o para definir una situación específica que ha tenido problemas o que él quiere llevar, que tenga una justicia y una equidad que no ha tenido en su momento, que puede ser que en el caso el legislador
entienda que es esa ley también, o esa norma, pueda aprender, regular y redefinir una situación jurídica que viene del pasado. En síntesis, una ley es retroactiva cuando se aplica como si hubiese estado vigente en un tiempo anterior a aquel en que efectivamente entró en vigor. O sea, consiste en la posibilidad de que la aplicación de una norma afecte a un tiempo anterior o ya transcurrido previo a su entrada en vigencia. Esto es un poco lo que ustedes ven y está señalado en el punto tercero del programa. Vamos hasta ahí, espero no habérsela complicado tanto. Insisto que es un poco complejo por allí, quizás, si no han tenido la posibilidad de hacer una lectura previa del articulado del Código Civil, por lo menos en sus primeros artículos, no solamente en cuanto a la fuente, sino a la aplicación de la ley concretamente. Acá estamos considerando concretamente los efectos de la ley en relación al tiempo, como antes vimos, los efectos de la ley considerados en su aspecto territorial o de la soberanía que tiene un Estado para determinar y para regular y reglamentar el cómo y el porqué de las relaciones jurídicas y los efectos que van a tener en ese territorio que supone la soberanía del Estado y la jurisdicción del Estado en ese ámbito territorial. Bien. Ahora, mencionando y trayendo un poquito a colación lo que decía anteriormente respecto del el tiempo que señala la ley para proyectar sus efectos. Ahí también hay un criterio de oportunidad y conveniencia que naturalmente lo define el legislador. Es el legislador el que define en qué momento y por qué circunstancias y en qué tiempo va a tener concretamente aplicación la ley en función del criterio que ellos entiendan oportuno para el caso. Pero independientemente de esa circunstancia que está considerada en sí misma en la sanción de la ley, el artículo 5 del Código Civil habla de la vigencia, de que la vigencia de las leyes, y refiere a que las leyes rigen después del 8º día de su publicación oficial o desde el día que ella determinen, en cualquiera de los supuestos. En el primer caso hay una ley que específicamente determina que la norma va a entrar en vigencia a partir desde el día de su publicación, el día, y lo refiere y lo señala con día y fecha concretamente el legislador, o puede ser que esa circunstancia no haya sido considerada por el legislador al momento de su sanción y en todo caso va a quedar regulada por las generales de la ley en función de el día de su publicación. Esto tiene que ver con criterios normativos y legislativos en diálogo con el Ejecutivo, que es el que después posteriormente hace la promulgación de la ley y la publicación de la ley, ¿no? Esto sería lo que es parte de o que lo que refiere a los efectos de la ley con relación al tiempo. Bueno,
ya lo habíamos visto, espero haber sido en concordancia con lo que venimos. Tienen hoy una consideración y una prescripción concreta en nuestro Código Civil, que en este caso está previsto en el artículo 8. Entonces, los efectos, el alcance de la norma, en qué lugar y de qué modo se tiene que aplicar la norma, en qué tiempo, y esto es lo que termina de cerrar, diríamos, el sistema en cuanto a la obligatoriedad de las normas que son emanadas y dictadas por las autoridades competentes en un Estado, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar quizás algo un poco más dinámico, pero también complejo en función quizás de ir viendo cómo el ordenamiento jurídico, concretamente, que ustedes lo consideran y lo estudian en función de los artículos que integran el Código Civil, qué criterios tiene y cómo define, cómo han definido nuestros legisladores determinadas reglas generales para consideración en todas las situaciones o relaciones jurídicas, que es lo que nosotros vemos y tratamos de ajustar las conductas de las personas, de los negocios, de los acuerdos, de los actos jurídicos a esas normas legales que son las que hoy están consideradas en nuestro Código Civil. Bueno, también hay en esto un límite. Ustedes saben que existe el principio de la autonomía de la voluntad, o esa posibilidad que nos da a todos los que somos sujetos de derecho, es decir, a todas las personas que son sujetos de derecho, que tienen capacidad para definir, celebrar, concertar relaciones jurídicas que tienen efectos reconocidos por la ley y obligan a las partes respecto de esos acuerdos que hacen. Eso que es lo que se denomina técnicamente como la posibilidad o la autonomía que las partes tienen para definir sus contratos, sus actos, sus negocios jurídicos, obviamente que tiene una limitación. Y esa limitación el ordenamiento jurídico, o el Código Civil específicamente, en su artículo 12, insisto, siempre estamos hablando de la primera parte del Código Civil, lo denominan como el orden público, que concretamente, más allá de la literalidad que ustedes ven allí en la definición del artículo, es un límite, en este caso, a la autonomía de la voluntad, es un límite, una barrera que el ordenamiento jurídico, de manera abstracta, como vamos a ver, en una definición muy genérica, muy amplia, impone un límite para la celebración, el acuerdo de determinados actos, negocios, contratos o relaciones jurídicas que en todo caso las partes no van a poder celebrar más allá de eso, de esa circunstancia, de esa barrera, de ese límite que nosotros llamamos orden público. La norma, concretamente en su artículo 2, se refiere al orden público, que ahora lo vamos a conceptualizar en adelante, y también hace una referencia al fraude a la ley. Ambas normas, o la norma considera ambas circunstancias, que son definidas y son consideradas concretamente en orden de prelación respecto de otras normas, insisto, las normas que están en esto que se denominan principios generales, o el título preliminar del Código Civil, son normas que van a proyectar sus efectos a lo largo de todo el complejo normativo que integra el Código Civil. Los efectos de estas normas se proyectan más allá del artículo en sí mismo.
y son una directriz que va a tener que ser considerada no solamente por las personas a quienes va destinada la norma, a quienes están alcanzados por la norma, sino mayormente también, obviamente, al primer intérprete de esa ley y de esa norma, que es el juez, que en todo caso va a tener que resolver en una situación específica que ha sido llevada a su consideración para su resolución o para su consideración. ¿Qué es el orden público? Para nuestro Código Civil y Comercial, las definiciones siempre son parecidas. En esto no ha cambiado tanto el criterio del legislador respecto de lo que fue el viejo Código Civil de Vélez Sarsfield. Pero, en todo caso, siempre se lo conceptualiza del mismo modo. Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público. Y respecto del fraude, adelanto lo que dice el artículo, el acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera otorgado en fraude a la ley. En este caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir. Eso forma parte, la segunda parte de la lectura del artículo habla del fraude concretamente, y la primera sobre esto que se denomina orden público, que ahora voy a pasar a conceptualizar. Siempre cuando describo un instituto que tiene relevancia para la ciencia o para el derecho civil, por las proyecciones que va a tener no solamente en esta materia, sino en carácter generales a otras materias, me gusta referenciarlo desde dónde parte, cuál es el fundamento normativo de esta ley, de esto que nosotros denominamos orden público. Y como siempre decimos también, la respuesta tiene que ver con el orden de prelación que nuestra Constitución Nacional define en determinados artículos. Esto que nosotros ponemos como un límite a la autonomía de la voluntad encuentra su referencia normativa, como no podría ser de otro modo, en la Constitución Nacional. Por eso yo allí refiero a una perspectiva que ustedes tienen que considerar respecto de esto, que es un límite a la celebración o a la definición de los acuerdos y las relaciones jurídicas que puede haber entre las partes, es que hay una parte de hay una parte del ordenamiento jurídico que dice las personas en función de los derechos que tienen, los sujetos de derechos, en función de esa diversidad, de esa constelación de derechos que tienen, van a tener que considerar que hay parte de esos derechos de determinadas relaciones jurídicas, por lo menos en esto que tiene que ver con no violentar el orden jurídico o el orden público vigente, diríamos. Y ahí sí dice que a partir de lo dispuesto en el artículo 19 y disposiciones concordantes del bloque de constitucionalidad federal, las personas gozan de nuestro derecho de libertades para decidir si arriban o no acuerdos y para determinar su contenido, la libertad relativamente acotada en algunos supuestos como los de los contratos celebrados por adhesión o cláusulas predispuestas, que también lo vamos a ver más a continuación. Lo que quiero señalar, como decía anteriormente, es que como toda libertad está sujeta a su reglamentación y a límites razonables establecidos teniendo en cuenta o en consideración el bien común, por lo que el orden público constituye un límite indisponible por las partes y sus disposiciones son de acatamiento obligatorio. Espero haber sido hasta aquí claro respecto de lo que en términos generales supone el orden público. Un límite a la autonomía de la voluntad, concretamente. Ahora bien, obviamente ese concepto de orden público uno no lo puede categorizar o definir de manera pétrea, específica y taxativa. Como ustedes están viendo del mismo artículo, es una norma que es abierta, en cierto modo, el criterio que busca el legislador, tomando en consideración que este orden público naturalmente va evolucionando en el tiempo. Las reglas y las pautas que constituyen el orden público naturalmente van a ir mutando en el tiempo. Por lo tanto, quien definitivamente va a tener que definir el sentido de ese orden jurídico, independientemente de lo que una norma pueda establecer en un caso en particular, es el
el juez cuando tenga que entender en una causa. Pero mayormente lo que ustedes tienen que tener presente es que este orden público, que siempre va a suponer un límite a la autonomía de la voluntad, no es un concepto unívoco, no es un concepto que pueda ser definido literalmente, no es un concepto que pueda ser limitado concretamente, sino que debe ser considerado en una amplitud de consideraciones que hacen de este un concepto o una consideración amplia, flexible, evolutiva de lo que supone el orden público vigente que tiene un Estado. En una definición de las tantas que hay y que ha dado nuestra doctrina, yo opté por esa que dice que el orden público es un concepto variable, bastante estable pero dinámico. ¿Por qué es estable y por qué es dinámico? Bueno, porque muta paulatinamente junto con los cambios operados en la sociedad. Ello determina que no puede considerarse a su contenido cristalizado en forma perenne, aunque puede decirse que comprende un conjunto de normas imperativas, indisponibles para la voluntad de los particulares, y de los principios que en cada momento se consideren necesarios para la organización y funcionamiento de la sociedad y para el respeto adecuado de los derechos fundamentales de quienes la integran. Ergo, no es posible conceptualizar de manera unívoca una definición de orden público. Ahora bien, la doctrina también, en esto de poder definir categorías o poder visibilizar concretamente cómo juega este orden público en determinadas consideraciones, se han dado tres posibilidades o tres grandes categorías sobre el orden jurídico y las posibles consideraciones que se puedan dar al respecto del mismo. Y uno supone el orden público de coordinación, que como ustedes están viendo allí, refiere a ese conjunto de normas imperativas que determinan la licitud o licitud de los actos jurídicos. Entiéndase, el legislador es categórico y definitorio porque así lo indica, pero lo va a referenciar como con una claridad que va a estar determinada en la norma, es decir, bueno, esta norma o este tipo de situaciones, X, cualquiera de ellas, está prohibida concretamente por criterio del legislador. ¿Por qué? Porque se considera que contrarían el orden público vigente en ese momento. Por ejemplo, puede ser, como anteriormente ocurría quizás en el Código Civil anterior al que hoy tenemos, donde no era posible que los cónyuges concertaran y definieran ciertas relaciones jurídicas contractuales en contratos prematrimoniales, y hoy eso, que antes era un valladar que estaba limitado y cerrado para el legislador de aquella época, hoy, en una función y en un reconocimiento evolutivo social y legal, hoy ese tipo de actos y de contratos son parte de las opciones que permite nuestro ordenamiento para las relaciones jurídicas, en este caso conyugales, matrimoniales. Digo, ahí en eso se ve que ha habido una evolución concretamente del ordenamiento y de lo que antes era el orden público, que no te permitía a las partes acordar ese tipo de situaciones, hoy evidentemente que sí las permiten. Eso ha habido una evolución, lo pongo solamente como un ejemplo, pero en todo caso hay una evolución, hay un efecto dinámico que tiene que ver con los patrones morales y culturales que han ido evolucionando en el transcurrir del tiempo. Entonces, si voy un poco más atrás y referencio a Diering en las notas que hacía sobre el derecho y la condición de ser el derecho algo que no se puede definir en el tiempo, porque siempre hay que considerar que justamente las condiciones de evolución de los patrones culturales, morales y sociales, en algunos casos lo que corresponde es que el legislador no defina categóricamente las situaciones, sino que las deje abiertas. Otro supuesto que se da es el orden público en carácter o en la condición de poder dirigir o determinar o regular determinadas situaciones que son de consideración para el legislador en función de los bienes o los servicios que están considerados en
en esas relaciones. Ahí refiere concretamente a las relaciones de mercado o a la organización económica de la sociedad, que me refiero aquí a normas que tienen que ver, que son de carácter fiscal, que son de carácter económico, financiero, bursátil, de abastecimiento, donde el legislador dice, en esto hay que respetar estas reglas, estos principios y estos valores, porque en esto las partes, el mercado no puede dejar de considerar esta norma que para ellos es importante, para garantizar bienes o derechos colectivos superiores, que son de interés social, ¿no? Y uno que quizás es el más claro y definitorio respecto de cuándo se ve concretamente ese orden jurídico o ese límite al orden jurídico, al orden público vigente, que tiene que ver con el orden público de protección. Son ese conjunto de normas, valores y principios que tienen su reconocimiento en distintas leyes y regímenes vigentes, donde hay una clara intención del legislador de proteger determinadas circunstancias, sobre todo de proteger a determinados sujetos que naturalmente son y están expuestos a una vulnerabilidad mayor al que pueden estar expuestos otros sujetos. Por ejemplo, yo allí refería a el mejor ejemplo quizás, o a los dos mejores ejemplos de este orden público protectorio, que uno lo representa, por ejemplo, en las normas que protegen a los trabajadores y las normas que protegen, por ejemplo, a los consumidores y usuarios. En ambos casos, las leyes que regulan ese tipo de relaciones, las relaciones de trabajo o relaciones bajo dependencia entre un trabajador y un empleador, y las relaciones también de cierta subordinación que se dan entre un consumidor, un usuario y un proveedor de un servicio monopólico o hegemónico. En eso el ordenamiento jurídico ha protegido, para lo cual ha determinado y ha arreglado y ha otorgado derechos mayores a los vulnerables jurídicos para equilibrar la situación. Bueno, allí vemos un caso concreto de orden público de protección. El legislador limita la autonomía de las partes para regular determinados derechos o determinados negocios o determinados contratos, como es el caso, pero sobre todo lo hace, pone un límite para proteger a las partes débiles de la relación jurídica, que en este caso pueden ser un consumidor, un usuario, un jubilado, en fin, son varias las situaciones y diversos las normas en nuestro ordenamiento jurídico que regulan y refieren en ese sentido a un límite al orden público que implica una limitación a la autonomía de las partes, pero siempre para proteger a la parte más débil. Bueno, creo que estoy sobre tiempo. Ya con esto insisto y doy un concepto final, que se trata pues de un concepto de textura abierta, cuyos perfiles deben ser precisados por el intérprete. El intérprete, insisto, o es quien tiene que resolver y ver una situación concreta, pero mayormente quien va a tener que interpretar o desentrañar el sentido de la norma va a ser el juez cuando tenga que resolver un caso en particular. Son numerosas las normas que aluden a él y perduran en el tiempo, posibilitando en uno o en otro momento de su aplicación sean juzgadas con los alcances diversos, precisamente por el cambio operado en la noción entre uno u otro momento de la vida social. Existe, empero, un conjunto de normas que, como las relativas a la capacidad, hacen a una estructura medular del sistema jurídico y se consideran comprendidas en una unidad sellada del ordenamiento jurídico. Aquellas que solas pueden ser modificadas o cambiadas por voluntad del legislador. Esto tiene que ver con, vuelvo a lo mismo, la autonomía de las partes o la voluntad de las partes para celebrar y regular y definir los alcances de la relación jurídica que entre ellos van a definir, tiene una limitación. Y esa limitación tiene que ver con el orden jurídico o con el orden público que ha planteado una limitación respecto de esos derechos que ellos pueden tener,
y pone una referencia, o pongo una referencia en este sentido, sobre aspectos que bajo ningún punto de vista pueden ser modificados en ese ejercicio de la autonomía de la voluntad, sobre todo que son aquellas normas o aquellas instituciones que regulan sobre las relaciones con las instituciones de familia o las que tienen que ver con la capacidad de las personas. En ese sentido está claro que las partes, más allá de la autonomía que tienen para celebrar sus acuerdos, definir sus contratos y los negocios jurídicos que ellos quieren, sobre estos aspectos, sobre la capacidad o sobre otras cosas que tienen que ver con derechos personalísimos o situaciones de condiciones vinculadas con instituciones de familia, que son las que mayormente mayor protección y mayor limitaciones imponen a la autonomía de la voluntad, no van a poder ser concertadas. Cuando digo derechos personalísimos me estoy refiriendo a cualquiera de ellos, al honor, a las que tienen que ver con la vida, las que tienen que ver con el cuerpo, en fin, con los derechos personalísimos son el nombre, por ejemplo, o todas aquellas que bajo ningún punto de vista van a poder ser objeto de negociación jurídica entre las partes. ¿Por qué? Son derechos extrapersonales, son derechos personalísimos que en función de ser derechos de característica extrapatrimonial no pueden ser objeto de relaciones jurídicas como las que estamos hablando en esa posibilidad que para otros casos tienen en función de lo que se denomina la autonomía de la voluntad. En estos casos está claro que la autonomía de la voluntad bajo ningún punto de vista va a ser un fundamento para que las partes celebren negocios o contratos jurídicos que tengan que ver con estos bienes que tienen una protección mayor y una limitación mayor también respecto a su disponibilidad de otros derechos o bienes jurídicos posibles. Bueno, cierro o trato de al menos leer algo de lo que ya había mencionado anteriormente, de que el artículo 12 prevé la situación del orden público, pero también prevé la situación del fraude a la ley, que aclaro no es lo mismo que la acción de fraude a los acreedores o el fraude como acción jurídica que va a ser considerada en el apartado de los actos jurídicos y particularmente cuando veamos los vicios de los actos jurídicos. En este caso me estoy refiriendo al fraude a la ley y no al fraude a los acreedores o la acción de fraude considerada en sí misma como un vicio del acto jurídico. Bueno, ¿qué es el fraude a la ley? ¿Cuándo se caracteriza? ¿Por qué? Y en todo caso, ¿qué efectos tendría para quienes concurren o viabilizan ese tipo de acciones que son reputadas por la ley? Son considerados actos ilícitos. Son considerados son actos que bajo ningún punto de vista son consentidos por el legislador. ¿Por qué? Porque no son sinceros, porque son actos que evidentemente tienden y pretenden burlar la aplicación de la ley, que la aplicación de la ley, insisto, siempre se dicta y se dispone una ley con una idea de marcar un orden, marcar una obligatoriedad respecto de actos y situaciones y relaciones jurídicas que para el legislador son de interés que no ocurran. En este sentido, lo que vemos y lo que en cierto modo puede caracterizar en una definición muy simple al fraude de la ley, como aquella realización de actos que aisladamente válidos son nulos. ¿Por qué? Porque la finalidad de las partes en esa relación o en ese negocio que han concertado es eludir la aplicación de una norma que es imperativa y que es obligatoria para las partes, y que en un acto que no es sincero, en un acto que tiene como única finalidad burlar el sentido de la norma, las partes acuden a ciertas ficciones o a ciertos ropajes en cuanto a la regulación y en cuanto a la forma de esa relación, de ese acto jurídico, que hacen que se incurra en un fraude que no puede ser consentido por el ordenamiento jurídico, y en este caso el juez, en una situación de ese tipo, lo que va a tener que determinar es la aplicación concreta de esa ley que no ha
que no ha sido considerada o que ha pretendido ser eludida por las partes que han celebrado un acuerdo, haciendo inválida la ley que le han dado o que han definido para la aplicación de la relación jurídica en cuestión, y en ese sentido la norma no va a ser válida, es un acto que va a ser objeto de nulidad, no tendría los efectos queridos por el ordenamiento, no proyectaría los efectos deseables por el ordenamiento jurídico. Por ese mismo y por esa circunstancia donde las partes han querido violentar el recto sentido de la norma que han pretendido eludir, la sanción será la nulidad de esa situación, es decir, la falta de efecto jurídico de la norma, y por el contrario la aplicación de la ley que han pretendido burlar. Espero haber sido en ese sentido al menos claro respecto de un concepto muy general sobre los supuestos donde nos encontramos en un caso de fraude a la ley. Una referencia que la determinación de los contenidos imperativos permite la estructuración de un sistema jurídico que cumpla con distintas funciones que hacen al especial interés del Estado como forma de organización jurídica de la sociedad. Sin embargo, a menudo esas reglas obstaculizan legítimamente los objetivos ilegítimos perseguidos por los particulares, quienes se valen de negocios jurídicos aisladamente válidos, indirectos, ocultos o simulados para burlar en forma antijurídica, aunque no siempre ostensible. Bien, el acto en fraude a la ley, como dije anteriormente, es un acto que es ineficaz porque no va a proyectar los efectos queridos por las partes, y en tal sentido va a ser privado de los actos pretendidos por las partes en razón de su intención de violar una ley que es imperativa y que debe ser aplicada desplazando de ese modo el autofraude, de un acto que está reprochado por la ley, como dije anteriormente, por lo tanto no va a tener los efectos queridos por las partes. Y última parte, y perdónenme que me haya extendido 5 o 10 minutos más de lo normal, pero estaba también previsto en el punto tercero, al menos hacer una referencia sobre el modo de contar los intervalos en el derecho. Bueno, el artículo 6 tiene diversas consideraciones. En todo caso, es un artículo de simple interpretación, pero que debe ser considerado en un sinnúmero de supuestos legales que pueden darse en distintas situaciones que tienen que ver con actos o relaciones jurídicas en concreto. Yo voy a leer por una mera referencia y por una cuestión de tiempo, me voy a permitir en todo caso hacer la lectura de la norma. Ustedes ven allí que están señalados los distintos supuestos o apartados que individualmente pueden ser considerados en cada caso, que ameritarían un análisis mayor, pero que en todo caso, a los fines de esta clase, por lo menos dejar referenciado el artículo 6, que tiene que ver con los modos de contar los intervalos de derecho. Y dice, el modo de contar los intervalos del derecho es el siguiente. Día es el intervalo que corre de medianoche a medianoche. En los plazos fijados en días, a contar de uno determinado, queda este excluido del cómputo, el cual debe empezar al día siguiente. Los plazos, fíjense que la norma prevé en situaciones de días, en situación de meses, en situación de años, en situación de supuestos donde no van a ser considerados porque son días hábiles o días inhábiles. En fin, habrá que ver cada caso en particular para poder determinar concretamente la aplicación y el efecto que tiene o que se ha considerado o que han considerado las partes en el acto en concreto. Acá hay que tener siempre presente que esto es una norma general que tiene que ver con un criterio general que el legislador ha considerado respecto al modo o al tiempo que debe ser considerado respecto a las relaciones jurídicas desde que nacen hasta que finalizan. Ahora bien, independientemente de lo que el legislador ha definido en todos los supuestos que integran este caso, hay algunos, el principio general es que acá las partes pueden disponer cómo y de qué modo
van a regular y van a concertar el efecto o el tiempo del nacimiento del acto o del contrato al que estamos haciendo referencia. Aquí sí hay un sentido y una posibilidad de acudir a la plena autonomía de la voluntad de las partes para celebrar o para definir este aspecto de la relación jurídica que tiene que ver con el intervalo o con la fecha desde el cual van a hacer la relación jurídica y va a proyectar sus efectos jurídicos para adelante. En el caso que así no sea y que hubiera dudas respecto de cuándo nació, cuándo tiene que cumplirse con la obligación, cuándo finaliza esa obligación, va a haber que acudir concretamente a este artículo, artículo 6, que el legislador ha tomado y ha definido de manera taxativa en distintos supuestos para ser una ayuda, una herramienta más de integración para la regulación o para dilucidar determinadas situaciones jurídicas que en cuanto al tiempo y a los intervalos, desde su nacimiento, su desarrollo y su finalización, puede haber generado o podría generar algunos inconvenientes para las partes de ese contrato o en cuanto a los efectos que pueden surgir de una ley respecto de una situación o relación jurídica concreta a la cual están alcanzadas las partes de un contrato. Bueno, yo les pido en todo caso que me disculpen, ha sido una clase que por ahí me excedí unos minutos más allá de lo que estaba previsto. El material yo lo voy a dejar alojado en el aula virtual y en todo caso voy a dejar un material complementario también para que ustedes puedan de manera con más tiempo y con más precisión acceder a algunos de los conceptos que yo he desarrollado en esta pequeña clase. Les agradezco. Les mando saludos y espero que la próxima semana nos podamos encontrar nuevamente. Muchas gracias. Gracias, doctor.